Hola gente, es día lunes, feriado. En la mañana son las 8:30 y es muy temprano, pero vamos saliendo a Daejeon, porque hoy juega Chile contra Corea y pudimos conseguir tickets, así que voy a ir con mi prima, pero como es la ciudad donde estudió mi pololo, él viene con nosotros para pasar el día allá y en la noche tenemos el partido. Así que acompáñenos el día de hoy a ver qué tiene Daejeon para ofrecer y a ver quién gana, si Corea o Chile. Who do you think is gonna win? I don't know. You don't know? Sí. Who do you want to win? 난 coreano. Bueno, vamos a ver. Dejen abajo en los comentarios ahora. Bueno, ya deben haber visto el partido. Pero si no lo han visto, pueden poner en los comentarios que quién creen que va a ganar. Nos vemos. ¡Vamos! Bienvenidos a Amanda la que manda Rewind. Estos son un nuevo tipo de video que son vlogs que grabé hace varios años o varios meses que nunca había subido. Así que empecemos. El 6 de junio del 2022 fue el partido amistoso de Corea contra Chile, así que partimos temprano en la mañana para tomar el tren desde Seoul Station para ir a la ciudad de Daejeon. Tomando el KTX demora alrededor de 1 hora 9 minutos en llegar a la ciudad de Daejeon y cuesta alrededor de 25.000 won. En estos mapas puedes ver qué hay disponible entre cada vagón. Hay unos que tienen estas maquinitas para comprar diferentes cosas como snacks, bebidas o mascarillas y cosas así, necesidades de último minuto. Además del espacio para guardar las maletas. Al llegar a Daejeon, fuimos a almorzar kalguksu. Este plato es representativo en la ciudad porque en la Guerra de Corea la harina era guardada cerca de aquí por ser la conexión de los trenes de todas las regiones, por lo que se hizo popular los fideos basados en harina y además el pan, creando diferentes tipos de kalguksu. Estamos almorzando y este se llama Sunan kalguksu, que tiene shellfish, almejitas y cosas. Ese es el kimchi kalguksu, que tiene kimchi, y este es el yache patun, que es de vegetales. Así que, y ese se supone que son como de una flor, pero no sé, tendremos que probarlo. ¿Puedo comer? Sí, vamos a comer. Los precios aquí en Daejeon son un poco más baratos que en Seúl. Por ejemplo, la sopita nos salió 6.000 y el chon nos salió 5.000. ¿Y tú crees que valió la pena? ¿Estaba rico? Sí. Sí. Sí, estaba súper rico. Ahora vamos a la siguiente locación. Luego de almorzar fuimos a Unungcheongi Munhwae Kori, que es un Culture Street, está en el City Center y lo han comparado como hacer el Myeongdong de la ciudad. Como queda cerca de la estación de tren, naturalmente se fue formando este barrio con galerías, tiendas y restaurantes, en especial entre la época de los 60 y los años 80. Y la razón por la que vinimos a esta calle es para visitar la panadería más famosa de Daejeon, Songshimdang. Es tan famosa que en la misma calle tiene 2 locales diferentes, además de que en el local principal, que es el original, tenían una fila para entrar al local de 30 minutos. Lo primero que verás al entrar será la panadería. Ya está llena de gente, así que vas a tener que tener paciencia. Agarras una bandeja y puedes seleccionar lo que quieres llevar. Tienen selección dulce y selección salada, pero lo que hace esta tienda más famosa son sus steam buns o bollos al vapor, y en especial el que está relleno con porotos rojos o red bean paste. En el segundo piso tienen un restaurante que está inspirado en la comida italiana, pero con un toque coreano. Spicy chicken croquettes. Este es como un pan de chocolate. Oh. Mucho chocolate. Es un croissant de almendras. Bien, rico. Este signature menu de aquí. El original viene relleno de judía roja, sí, de poroto rojo, pero este es de chocolate porque aquí ninguno de los tres nos gusta el poroto rojo, así que vamos a probar este. Ahí vamos. Good. A little bit sweet. Has a lot of sugar. I can bite the sugar. Oh. ¿Es chocolate ese?
Luego fuimos al Daejeon Expo Science Park, establecido luego del Daejeon World Expo en 1993, donde hay diferentes museos de cosas de la Expo, objetos simbólicos de 200 años de la World Expo también. En la zona central hay una pista y en el centro de eso puedes rentar bicicletas. Hay para una persona, para niños, doble y hasta para 4 personas. Nosotros aprovechamos y rentamos las bicicletas y fuimos a andar hacia la Hanbit Tower, que también fue construida para esta expo. Puedes subir arriba y ver las vistas de la ciudad, además de que hay un restaurante. Y ya era hora de hacer lo que vinimos a hacer a la ciudad. Fuimos a recoger nuestras entradas y luego nos dirigimos al Daejeon World Cup Stadium, donde iba a ser el partido Corea versus Chile. Ya bueno gente, estamos llegando al estadio. Ya saqué mi bandera, la puse aquí en la cartera y tenemos nuestros tickets, así que estoy muy nerviosa. Es mi primer partido de fútbol. Nuestro. Ah, tuyo también, sí. Mi primer partido de fútbol en vivo. Así de que voy al estadio y todo, y es en otro país, así que ojalá todo salga bien y vamos a ver qué tal adentro. Primero, fuimos a el hotel a encontrarnos con un conocido que narra para la radio en Chile, y vimos a... ¡Ay, un perro! Y vimos a algunos de los jugadores en el hotel, y vimos a Son Heung-min, que es el delantero de Corea, que juega en el Tottenham. Así que fue muy emocionante. Y yo así como, ¡ay! Ya. Ahí me empezaron a entrar los nervios, así que bueno. Me da nervios. Sí, es que siento que me van a retar todo. Ese es el problema. ¡Oh my God! Ahí está el joven. ¿De nuevo el mismo? Pasa para allá, sí. No sé quién es, no alcanza a ver. Ya vamos llegando, así que vamos a ver qué hay y ahí les voy a mostrar qué onda. ¡Vamos! Ahí venden un montón de cosas. Can you feel it? Can you feel it? Oh yeah. Mexico. Like that, like that. 야, 내가 ¡Ay, mira! Ahí está el tipo manejando la usada. Coordinación coreana. 이곳 대전에서 최고의 경기를 보여줄 대한민국 태극 전사들이 입장하겠습니다. 선수단 입장!
Puro Chile es tu cielo azulado, las brisas te cruzan también en el dulce María recibe. 관중 여러분, 자리에 있는 카드를 모두 함께 들고 일어나 주시기 바랍니다. What? 대한민국 태극전세의 승리를 위해 붉은 엄마와 함께 대한민국을 외쳐주시기 바랍니다. Bueno, gente, estamos en el estadio. Como ya pueden ver, es el medio tiempo. Corea metió un gol y hasta ahí llegamos. Yo no relato partidos, así que los comentarios que hago son así como corre para un lado, corre para el otro. Pero bueno, así que por lo menos lo estamos pasando bien. Mi mente de oveja que sigue al público me dice, oh, ellos están aplaudiendo, entonces aplaudo también, pero no tengo que aplaudir porque no, o sea, apoyo a Corea, pero no apoyo a Corea. Whatever. Espero que ustedes estén disfrutando el partido en sus casas ahora, no en el futuro, porque ya lo vieron. Loco. Bueno, no, vamos a seguir aquí. 오늘 경기 입장권 수 4만 135명이 입장하셨습니다. 대한민국 축구 팬 여러분, 대단히 감사합니다. Comida callejera. ¿Qué vende? ¿Qué vende? Copete, ramen. El partido terminó alrededor de las 10 de la noche, así que tuvimos que irnos corriendo a la estación de bus para tomar el bus de vuelta a Seúl. Bueno, gente, llegamos a Seúl. Voy caminando a mi casa
tomamos un taxi desde la estación de bus porque ya era muy tarde para tomar el metro. Bueno, lo pasé muy bien. Igual era raro porque no había mucho, o sea, los otros chilenos estaban como en otra zona, entonces como que gritar ahí, así como se echa ahí, no era, como que nos dio un poquito de cosa porque éramos nosotras dos así como, uy. Estaban unos señores de la NFP, AFP, bueno, de los del fútbol, Federación de Fútbol Chilena, no sé cómo se llama, bueno, estaban ahí al lado, pero ellos estaban como que tomando notas y todas esas cosas, entonces no gritaban para apoyar así como el grupo y entonces fue así como, uy, pero teníamos la banderita así, nosotros, uy, pero bien, en Corea son todos muy ordenados, entonces como que para entrar, yo le decía a mi primo como que seguridad así como casi nada, porque mostramos el ticket así, ni siquiera un pip, sino que lo mostramos. Después nos revisaron las mochilas así como, a ver, y no se podía entrar con agua, o sea, con líquidos. Le quitaban la tapa y podías entrar con la botella así nomás. Y después, nada, te volvían, o sea, como que te mostraban dónde queda todo, o sea, uno veía dónde queda su asiento y listo, y nada más. Pero una vez adentro ya podías comprar, no, hubo gente que entró con pollo, o sea, podías traer tu comida de afuera, lo único era lo de los líquidos, y vendían cerveza, había un convenience store adentro, entonces podías comprar agua, podías comprar jugo, podías comprar de todo, pero bueno, eso se los habré mostrado antes. Y eso, pero de experiencia bien, o sea, de primer partido, yo no sé, yo creo que en Chile hubiera quedado, estaría la embarrada así. Chile perdió 2-1 con un penal, pero bueno, así que eso, nos vemos a la próxima. Recuerden suscribirse a mi Instagram, TikTok y seguirme aquí y ponerle like y todas las cosas. Así que nos vemos. Chao, chao.